Bueno, finalmente llegó el día, les damos la bienvenida a todos en este panel iberoamericano en esta oportunidad, dentro de lo que es el marco de las conferencias Reset, auspiciadas y desarrolladas por Fashion Market, para tratar de entender, conocer, compartir y sinergizar absolutamente todo lo que podamos con un panel de lujo. Y cuando les digo que es de lujo van a entender por qué. Nos va a estar acompañando hoy Santiago Rebelo, él es el Sales and Revenue Manager de BrandLive. Tenemos desde España reportándonos a Jordi Thomas, él es el director digital de Grupo Mascaró para Pretty Ballerinas. Vamos a contar también con la presencia de Darío Gilman, el Country Manager para todo lo que es Conosur por parte de Vitex. Desde Colombia, infaltable, una marca como es Arturo Calle. Vamos a contar con Paola Martínez, ella es la Head of E-Commerce de la marca. Vamos a sumar en este panel también desde el lado de agencias a Demian Nietfeld, él es el CEO de Ukelele, una de las agencias orientadas en performance y probablemente con mayor conocimiento en todo lo que es el segmento de moda. Gisela Greco por parte de Andreani, ella es la gerente comercial. Dentro de todos estos especialidades dentro de lo que es el panel de comercio electrónico, de e-commerce o de digital commerce, lo que nos gustaría tratar de representar a partir de la voz de cada uno de ellos es qué es lo que les pasa a toda nuestra región iberoamericana con este proceso de cambio que por ahí a muchos los toma de sorpresa. Claramente nadie podía proyectar lo que iba a suceder, pero que dentro de una perspectiva de procesos de transformación digital lo veníamos viendo hace tiempo, probablemente en forma mucho más acelerada y con muchos descubrimientos y muchos aprendizajes. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Litvak, soy cofundador de ICOM, una compañía de marketing automation que muy probablemente nos interconectamos con cada uno de estos actores, porque en definitiva el mundo de la omnicanalidad no nace a partir del 2020, sino que se viene trabajando ya hace bastante tiempo atrás. Así que tratando de ser como muy generosos en cada uno de estos speakers, creo que grandes aprendizajes nos vamos a llevar, entender si estas nuevas normalidades llegaron para quedarse, si es un new normal, si efectivamente lo que vamos a estar viviendo es algo en los cuales nos vamos a tener que acostumbrar porque va a ser parte de la nueva realidad para los próximos 5 o 10 años. Ahora sí, voy a ir a presentar a cada uno de ellos y ya iniciar con las preguntas. Que disfruten mucho este panel, como nos pasa a todos los que estamos generando este tipo de contenidos. Jordi Thomas, Digital Director, Grupo Mascaró para Pretty Ballerinas. La empresa fabrica zapatos premium en España, tanto bajo la marca elegante Mascaró como los más divertidos Pretty Ballerinas. Todo el proceso productivo es realizado íntegramente en el país. Es speaker, mentor y advisor para empresas digitales y startups. Darío Gilman, Country Manager de Vitex para Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Vitex es una de las plataformas líderes en Digital Commerce, presente en más de 28 países y más de 3.500 a nivel global. Es miembro de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio Electrónico de Argentina. Además, fue CEO de la empresa especializada en el desarrollo de tiendas online Demian Nietfeld. Él es cofundador y CEO de Ukelele, expertos en e-commerce y growth marketing. Ayudan a la aceleración del crecimiento de tiendas de e-commerce. Cuentan actualmente con más de 40 clientes en diferentes rubros. Es además cofundador de Semillero Digital y vicedirector de la Comisión de Marketing de la Gisela Greco, gerente comercial del segmento Fashion en Andreani, empresa en la que trabaja hace ya 13 años. La empresa es una de las líderes hace 75 años en operaciones logísticas de Argentina. En su paso por Andreani ha trabajado en diferentes áreas, lo que le ha permitido tener un entendimiento global de su funcionamiento, desde ejecutiva de cuentas, gerente de cuentas para el segmento textil, hasta su actual cargo. Santiago Rebelo, él es Sales and Revenue Manager de BrandLive. BrandLive es una agencia de full commerce, brindan servicios de e-commerce punta a punta para todo tipo de marcas de variadas industrias, pero se especializan en moda. Previo a BrandLive, fundó la empresa iBuild, el primer marketplace vertical de productos y materiales para la construcción de Argentina. Ha trabajado como gerente de marketing en Grupo Internacional Netshoes. Paola Martínez, Head of E-Commerce de Arturo Calle. Tiene más de 15 años de experiencia en el mundo digital. Fue Head of E-Commerce en la empresa colombiana de moda Arturo Calle. Es una de las empresas más tradicionales e importantes del sector de moda en Colombia.
cuentan con 37 tiendas en todo el país. Paola es además cofundadora y CEO de E-Commerce Factory, empresa enfocada en prestar servicios 360. Bueno, y ahora que ya estamos todos presentados, me gustaría que me cuenten cómo ven la industria de la moda hoy y cuál fue la reacción que tuvieron frente a la crisis. Y pasamos por tres momentos distintos. El primer momento creo que fue de shock, como de caos, donde nadie sabía bien para dónde ir, donde en general se frenaron las campañas o se tuvo ahí un momento donde creo que todos tuvimos la sensación de wow, ¿para dónde va esto? Y ahí creo que más que nada había susto, había miedo, había incertidumbre, el tema de la cadena de pagos y demás. El segundo estadio fue, creo que fue ya más llegando a abril, donde empezamos a ver que el consumidor seguía comprando, incluso cuando aún no se entregaba. Y, y llegando a mayo, ya con la decisión de poder entregar y demás, todavía creció más la facturación. Y ahí lo que vimos nosotros, que trabajamos mucho con lo que es pauta, lo que es inversiones en performance para generar ventas, es que el ROAS, si del retorno de la inversión, el retorno de la inversión publicitaria se disparaba. Y eso se debía a dos factores fundamentalmente. Uno, porque cayó mucho el costo por clic en Facebook y en Google, más que nada porque turismo, marcas de branding, etcétera, detuvieron sus pautas, por lo tanto cayó la demanda, digamos, de esos clics. Y por otro lado, porque la tasa de conversión se estaba duplicando. Por lo tanto, el ROAS estaba siendo muy superior a lo que históricamente era. Por lo tanto, salimos a comunicar esto a nuestros clientes y a pedirles que dejemos, con los que aún no lo hacíamos, que dejemos de trabajar con inversiones fijas y que pasemos a trabajar con inversiones dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que acordamos es un porcentaje de la facturación directa de pauta que vamos generando, y a partir de ahí es que se decide el presupuesto. Es decir, no hay un presupuesto fijo, sino que al ritmo que crecen las ventas, crece la inversión. Y esto lo que hizo fue crecer las ventas de una forma exponencial. Es decir, de un mes para el otro, duplicar, triplicar o cuatriplicar las ventas. Por lo tanto, así es un poco como estamos hoy. Sí, en ese estadio. Creo que hoy estamos en ese estadio. Creo que todo el tiempo nos vamos sorprendiendo de cómo sigue creciendo y cómo va respondiendo tanto las marcas internamente como el mercado. Ha sido un golpe importante porque el retail todavía tiene un peso, la parte de tiendas físicas tiene un peso muy importante en el sector de la moda. Claro, lógicamente han sido 3 meses más o menos de cierre total de tiendas, entonces para todos los fabricantes y todas las empresas de moda, pues ha sido un golpe muy duro. Lógicamente los que teníamos una parte digital ya desarrollada, pues nos ha permitido que ese golpe pues no sea tan duro, aunque lógicamente pues ha sido importante, ¿no? El digital ha crecido, en nuestro caso, bastante comparado con el mismo periodo del año pasado, o sea que la gente tenía ganas de comprar moda, pero ha sido, a nivel global, ha sido un golpe importante. Sí, en Argentina particularmente tenemos más de 200 cuentas y muchas de ellas claramente son de fashion. Ciertamente al principio de toda esta pandemia, en marzo particularmente hablando, sí fue el sector, digamos, uno de los sectores más golpeados, ¿sí? Junto con turismo. Creo que nadie está diciendo nada nuevo en ese sentido, ¿no? Todos sabemos que turismo y moda fueron muy golpeados, pero sí lo que nosotros vimos, y particularmente de nuestra cartera de clientes que utilizan Vitex como plataforma e-commerce, una rápida reacción y una rápida adaptación al nuevo contexto, ¿no? Se adaptaron rápidamente al cambio. Si miramos nuestras métricas, vemos que sí, en marzo, particularmente en el mercado de moda, hay un declive muy marcado, muy pronunciado, pero después empieza un sendero de recuperación que se sigue manteniendo inclusive hasta ahora, ¿no? Hasta ya pasado mitad de año, se sigue manteniendo ese sendero de recuperación. Y si bien obviamente esos valores no compensan, si querés, el total del negocio, ¿no? De un retailer de fashion, ¿no? Que hablamos que son empresas que tienen muchas sucursales físicas que quizás estuvieron cerradas por más de 40 días, esos volúmenes de e-commerce quizás no compensan el total del negocio, ciertamente son alentadores porque vemos que así todo se sigue comprando moda, ¿no? Mucha gente decía, ¿por qué voy a consumir moda si estoy en mi casa? ¿No? Y no tengo dónde lucirlo, dónde vestirlo, dónde usarlo.
pero se sigue vendiendo moda y en buenos valores, digamos, dentro de todo, ¿no? Entonces creo que es un sector que fue duramente golpeado, pero que también ha sabido adaptarse rápidamente, ¿no? Específicamente lo que tiene que ver con Brandlive y la forma en la que trabajamos, nosotros lo que hacemos de cara a nuestras marcas es poder darle un soporte en lo tecnológico, en lo operacional, que haga que toda esta dinámica que fluctúe, seamos nosotros quienes la soportamos, y de esta manera la marca puede estar mucho más tranquila en términos de enfocarse en hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Digamos, la marca es especialista en términos de desarrollo de producto, producción y tratamiento y posicionamiento de la marca, y nosotros somos quienes de alguna manera tenemos que resolverle la manera en que nos acercamos al usuario en el mundo digital, y quienes podemos resolver tanto la entrega del producto en condiciones normales y poder recibir el contacto de un cliente y poder trabajar junto con ellos para poder tener la mejor experiencia de compra posible. Entonces veníamos avanzando de una manera muy pausada, muy lenta, muy adaptándonos, muy haciendo cambios en la compañía, cambios de pensamiento, cambios de dirección, bueno, un montón de cosas. De repente llega el COVID y aceleró todo, ¿no? Entonces fue lo que pensábamos que iba a pasar en 2 años, tal vez. Tuvimos que hacerlo en meses, me atrevo a decir que en 1 o 2 meses. Entonces fue muy rápido que tuvimos que hacer todo esto. Obviamente ahí es donde digamos que entra todo en juego, el tema del tiempo. Yo no digo que se ha perdido, sino el tiempo en el que no estaba ese poco de aceleración, pues obviamente pasa factura, porque no es tan rápido hacer las cosas, ¿no? O sea, no es tan rápido de repente hablar de omnicanalidad en una compañía donde tal vez todo era multicanal, ¿no? Entonces, pasar a hablar de estos conceptos y hacerlo realidad, pues se vuelve un reto muy fuerte, sobre todo con el tema de COVID. Y lo mismo, pasar de unas ventas relativamente buenas en crecimiento a ser el único canal activo, pues obviamente trae unos retos ya no solamente en el tema de cómo vamos a vender, sino en el tema de cómo vamos a tener mucho más producto disponible en el e-commerce, cómo vamos a llevárselo al cliente de la manera efectiva y eficiente. Y a veces no eran tampoco, o no han sido temas de querer, sino han sido temas también de cómo las empresas también nacionales se han adaptado. A partir de abril, del 20 de abril, cuando se abre esta posibilidad de que las marcas vayan a preparar sus productos, entregan los productos todos juntos, la venta, el crecimiento que tuvieron durante ese periodo de pandemia, el mes que se decretó y empezó a crecer el volumen un poco del e-commerce en general, y por otro lado, lo que empezó a pasar es que obviamente se acumuló, se hizo un embudo entre todo lo que había que preparar pendiente más ese crecimiento. Bueno, a partir de ahí es cuando empieza a verse un crecimiento enorme en la industria de la moda particularmente, calzado, marroquinería, todo lo que tiene que ver con accesorios y demás, empieza a haber un crecimiento enorme. ¿Cuáles son esas principales problemáticas a las cuales se enfrenta hoy el mercado? Lo que ha pasado es que a esta pandemia ha forzado, o nos ha forzado a todas las empresas del sector a ponernos en las pilas. Seguramente muchas de las empresas pues no estaban o no tenían en su planificación pues la inversión en digital, y lo que ha hecho esta pandemia es acelerar esos planes. En nuestro caso sí, todo el tema de la aceleración digital y toda la transformación digital de la empresa ya estaba en el roadmap de este año. Bueno, ya llevamos unos años invirtiendo y trabajando para digitalizar la empresa, lo que nos ha ayudado bastante en esta pandemia. Pero lo que ha permitido esto ha sido, yo creo que uno de los puntos positivos que podemos encontrar en la pandemia, que no sé si compensa, ¿no? Pero al menos como buscando un punto positivo ha sido pues esa aceleración de la transformación digital de la empresa, porque al final era transformarse o morir. Entonces, a partir de esos 15 días de que empieza toda esta situación, empezamos a tener un caudal enorme de visitas, un caudal enorme de contactos y un caudal enorme de ventas. Pues el primer desafío ahí fue, bueno, ¿estamos preparados para responder a todo esto? Y lo podemos, digamos, dividir en distintas instancias. Cuando una marca trabaja con un partner como Brandlive, y Brandlive tiene o tenía ya desde esa previa
una escala y un volumen de negocio muy grande, la realidad es que en términos de atención al cliente y de poder soportar esa cantidad de visitas y de usuarios nuevos, fue mucho más fácil para nosotros adaptarnos a eso. A ver, fácil no porque no tengamos que trabajar para ello, sino porque nuestra dinámica era mucho más elástica de lo que puede ser, digamos, una forma de trabajo de una marca concreta. Pienso que el tema de la rapidez, o sea, qué tan rápido podíamos reaccionar, ese ha sido un problema que sigue estando ahí, ¿no? O sea, el otro, digamos, el tema de inversiones en tecnología, en marketing digital también, o sea, porque al volverse el único canal más importante, era voltear toda la torta de la inversión, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos ya para pasar esa inversión del mundo real al mundo digital? Entonces, digamos que ese es un punto también muy importante. Principales problemáticas que vimos con muchos de nuestros clientes, que muchos tienen 50, 60, 100 locales físicos, el primer impacto que sufrieron obviamente fue la indisponibilidad de esa fuerza de ventas, ¿no? Tenían toda una fuerza de venta, tenemos, ponerle clientes que 1.800 empleados, 1.500 son vendedores, y de repente esos 1.500 de un día, de la noche a la mañana, se fueron a su casa a hacer nada. Entonces, ahí lo que vimos con varios de nuestros clientes es, y cómo te decía esto, ¿no? Cómo se adaptaron rápidamente, cómo lograron reconvertir esa fuerza de venta. Y a través del uso de nuestra tecnología, implementaron iniciativas como social selling, donde los vendedores, estando en su casa, ¿sí?, se pusieron a vender por redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿viste?, Twitter o la red social de su preferencia, y se pusieron a hacer engagement con usuarios nuevos o clientes, y empezaron a vender. Y tenemos hoy día clientes que ya lo que es el social selling representa el 5% de la venta del e-commerce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa fuerza de venta se reconvirtió en este contexto y ya es el 5% de la venta total del canal digital, y aún habiendo abierto los locales de vuelta, van a seguir con esa fuerza de ventas por redes sociales, porque vieron que es un modelo que funciona, y el vendedor, que quizás era, viste, el más reticente al canal digital muchas veces en muchas marcas, entendió la reconversión, la adoptó y le vio potencial, y ya es un vendedor social, si querés, y digital, ¿no? La primera fue el tema de la logística. El tema de la logística en todo sentido, en poder despachar, en poder tener el stock para despacharlo, y en tercer punto, el organizar el equipo con las prendas por donde habían quedado y demás para poder ahora pasar todo a la parte, a lo que es e-commerce. En segundo punto, la parte del equipo en sí. Es decir, el equipo de e-commerce, al quintuplicarse las ventas, triplicarse, quedó chico, y el equipo offline quedó grande. Entonces, hacer ese cambio cultural o hacer ese cambio de roles en tan poco tiempo, la verdad que fue muy difícil. Es decir, conozco clientes que eran los brand managers o e-commerce managers que trabajaron horas, horas y horas, no solo atendiendo el negocio, sino capacitando. Entonces ese fue otro desafío. Y el tercero creo que fue entender que había que invertir y seguir apostando en un momento donde el 90% de su negocio estaba frenado. Y hay todavía empresas que les cuesta eso, decir, pero pará, voy a invertir en este momento. Y bueno, y cuando lograron cambiar ese mindset y entender que sí, que si se invertía más, venían más ventas y de una forma rentable, ahí es donde se destrabó, ¿no? Sacaron ese miedo. Nosotros nos vimos en la obligación, obviamente, de conversar rápidamente con nuestros clientes, con las marcas, para empezar a trabajar fuertemente en las promesas de entrega, porque era algo que estaba 100% afectado. En cuanto a la prestación de servicio nuestra, en cuanto a la preparación de las marcas, y había del otro lado un comprador con una expectativa de recibir su pedido que no estaba siendo muy clara en ese momento. Eso nos generó un poco un deterioro quizás en los niveles de servicio, que fue obviamente algo que tuvimos que trabajar en conjunto con nuestros clientes, y por eso mismo era que es importante en ese momento y ante ese deterioro de los niveles de servicio, la necesidad obviamente de hablar con nuestro cliente y con el comprador para alinear las expectativas que podíamos estar brindando como servicio en ese momento. Hablábamos un poco, ¿no?, acerca de esas actividades que tuvieron que modificar. ¿Cuáles fueron esas tareas
tanto a nivel personal como de cargos y sobre todo esas acciones que les modificaron durante el contexto? Sí, lo que nos pasó de que tuvimos que capacitar muchas veces en metodologías ágiles y en nuevas formas de trabajo a los equipos internos de los clientes. En Ukelele trabajamos todo el tiempo con ese tipo de metodologías porque nos sirven para el día a día y para crecer y cambiar el negocio. Y esto tuvimos que empezar a capacitar a los clientes. Debimos adaptarnos y crear procesos específicos para esto. Un ejemplo concreto, un operador antes podía recibir una llamada y responder el punta a punta de una consulta o un reclamo de un cliente. Ese periodo de capacitación demandaba de 3 semanas por lo menos. 3 semanas en este momento era un montón de tiempo, con lo cual empezamos a trabajar en clusterización de capacitación. Entonces capacitamos a un cliente para que entienda a un operador para que entienda cómo reaccionar ante un llamado de un cliente que tenía una duda en la compra. Otro que pueda responder a un cliente que tenía una consulta sobre un producto específico. Y otro, por ejemplo, que tenía un problema con la entrega. Entonces, de nuevo, creo que son situaciones particulares que demandan de procesos también particulares. También tuvimos que multiplicar la estructura administrativa, si se quiere. Esto, ¿por qué? Porque no solo estamos creciendo muchísimo el negocio de nuestras marcas y clientes actuales, sino que también estamos teniendo un montón de nuevos clientes que ante esta necesidad y que tal vez estaban en una instancia previa, bueno, necesitan de alguien que los ayude a cortar el camino. No puedo esperar. Un proceso natural de digitalización puede llevar 1 año. Bueno, hoy tenemos que hacerlo en 2 meses. Tuvimos que extender los plazos de la permanencia del envío en la sucursal, porque un servicio estándar está 7 días en una sucursal, un producto, para que vos lo vayas a buscar. Pero por otro lado decíamos, pero la gente no puede salir de la casa, entonces tuvimos que extender esos plazos y por otro lado darle la opción al cliente que si había seleccionado una entrega en sucursal, que pueda tener la opción de recibirlo en su casa, independientemente del servicio inicial que habían contratado. Y respecto de los recursos, obviamente, así como aumentó la capacidad, el requerimiento de capacidad, como te decía, se miden en 2 variables, recurso, piso o estructura física, digamos, camioneta, bodegas. Tuvimos que salir a crecer rápidamente en ese sentido, con la contratación de personal, muchísimo personal que ingresó dentro de Andreani, y por otro lado, aprovechar las capacidades que teníamos quizás, que utilizábamos para otras operaciones y tuvimos que salir a utilizarlas 100% para dar servicio al crecimiento del e-commerce. Quizás muchas lo que hicieron también, las que tenían más madurez en lo que es digital, aceleraron muchos procesos de transformación, ¿no? Quizás empresas antes tenían stock dedicado para e-commerce y en menos de 1 semana montaron el stock de las 100 sucursales arriba del e-commerce. Entonces ya esta experiencia realmente omnicanal o alimentar con más mercadería al e-commerce, que quizás estaba proyectada para 1 año vista, se hizo realidad en muy poco tiempo, ¿no? Entonces tenemos, poner el caso de empresas nuestras que sí, montaron todo el stock de todas las tiendas en el e-commerce porque era la única boca de venta, ¿no? Y los locales se transformaron en dark stores temporales para satisfacer esa última milla o hacer, depósito intermedio y despachar mercadería desde ahí. Antes quizás eso era más difícil de realizar porque el stock de la tienda era vivo, ¿no? Entonces, como estaba en permanente rotación, era mucho más difícil de hacer ese match, de decir, bueno, comparto el stock de la tienda física con el canal online, pero la realidad de tener 40 días, 80 días el local cerrado, ya no tenías ese impedimento para hacerlo y muchas lo hicieron muy rápidamente con excelentes resultados, ¿no? Porque ahí también vimos casos donde generó un 20-30% incremental de venta sobre lo que ya tenía el e-commerce, ¿no? Y obviamente era un incremental que subía y bajaba porque los stocks se iban consumiendo, y eran vivos, pero digo, era una venta incremental que si no hubiese estado, porque si vos dejabas el e-commerce con el stock tradicional que tenías del centro de distribución o el stock físico que tenía alocado el e-commerce, esa venta nunca lo hubieses tenido y hubieses tenido un costo financiero, un capital inmovilizado en locales por 40, 80 o lo que sea de días que no generaba nada, ¿no? Si hablamos de la experiencia con el consumidor,
¿cómo lograron abordar esa relación con los consumidores cuando tuvieron que enfrentar situaciones como las devoluciones, las entregas? Nosotros en 3 meses pasamos de tener 1.000 metros de operación logística para almacenar productos a tener 2.000. Entonces estamos hablando del doble de una capacidad que, digamos, es un montón, en un periodo de tiempo muy corto. Y durante estos meses, manteniendo un nivel de recepción de demanda y de abastecimiento de producto constante. O sea, no paramos la operación para poder duplicar esta operación, ¿no? Algo que realmente es muy complejo. Y lo mismo en términos de atención al cliente. ¿Qué pasa? Multiplicamos las ventas, esto significa multiplicar los usuarios, y en muchos casos usuarios que no está habituado a la compra digital, con lo cual multiplicamos otra vez la cantidad de contactos por venta. Entonces, acá la necesidad de ampliar la atención al cliente fue muchísimo más grande. Para que te des una idea, multiplicamos por 20 la cantidad de operadores. Entonces empezamos a tener cientos de operadores de atención al cliente en estos pocos meses, y con la particularidad y la dificultad de que todos estos operadores no están en un centro de atención, que tenés un supervisor que puede trabajar con ellos, capacitarlos, sino que están en sus casas. Entonces, la dificultad de esto se multiplica por mucho. Lo que salimos a recomendar y trabajamos con los clientes es en aumentar las vías de contacto con el consumidor. Había más consumidores, y al mismo tiempo había más personal del lado de las marcas disponible para atender esas consultas, pero faltaban los canales. Entonces, en muchos casos empezamos a brindar números de WhatsApp donde estaban los que eran los anteriores vendedores de locales para poder contestar, averiguar dónde está el pedido y poder comunicar y dar contención. Siempre decimos que cuando respondemos, así sea que informemos una demora, baja muchísimo la ansiedad y la incertidumbre al lado del consumidor. Con lo cual, ese fue el punto más importante. Y después, dar visibilidad y tracking de dónde estaba el pedido y qué es lo que pasaba en ese sentido, ¿no? Y desde ahí se fue superando, sobre todo el primer cuello de botella inicial. Ya para adelante fue distinto, ¿no? En nuestra web informar de que durante este periodo, y es una cosa comprensible, porque al final todos los clientes han entendido que era un momento complejo, ¿no? Ya no solo interno nosotros a la hora de trabajar, sino también toda la logística externa que no depende solo de nosotros. Ha sido momentos de lockdown, de complejidad, sobre todo para empresas que no somos nativas digitales. Claro, en Mascaró llevamos más de 100 años, somos una fábrica de más de 100 años, entonces ahora estamos trabajando, pero sí que yo creo que los consumidores han sido muy conscientes de las dificultades que han habido en las empresas, y aún a pesar de algunos retrasos, algunas incidencias que hemos tenido con algunos pedidos, en general ha salido todo bastante bien. La gente que tenemos en el equipo de atención al cliente pues ha sido muy diligente, respondiendo lo más rápido posible a todos los clientes, dando un máximo de información, siendo máximo transparente, pidiendo las disculpas que sean necesarias en cada momento, facilitando esa comprensión, pues algún código de descuento en un momento determinado, cuando algún cliente realmente ha habido un momento pues que dices, ostras, pues ha habido un delay importante en algún pedido porque pues, se ha traspapelado alguna cosa, pues al final han sido muy autónomos, muy transparentes, y creo que la sensación es una sensación dulce que hemos tenido. Hemos trabajado mucho, ha sido muy duro, pero cuando miramos en el momento que estábamos, pues ha sido muy duro, pero cuando miramos atrás, creo que ha sido un trabajo que ha valido la pena y que lo hemos hecho lo mejor posible. Entonces creo que se han adaptado muy bien y todas también, viste, ajustando esos procesos sobre el día y sobre la marcha, porque quizás tenían, viste, un operador logístico de repente se vio desbordado y de repente pasaron a la moto y eventualmente pasaron al remis o al taxi. ¿Sí? Que digamos, si vos comprás por e-commerce, a mí me ha pasado que un taxi me haga la entrega. ¿Y por qué? Porque estaba utilizando Mercado Envío Express o alguna otra plataforma de logística y encontró una salida, digamos, a este contexto donde también su trabajo primario se vio afectado, ¿no? Entonces creo que esto generó una explosión de creatividad, si querés,
para no perder el ritmo, para no perder tracción y para no perder la oportunidad también de venta. Por eso te decía, hasta semanalmente tocábamos la promesa de entrega con los clientes. Íbamos viendo cómo va evolucionando la entrega en determinados puntos del país, porque es súper dinámico. Digo, hay lugares que volvió a fase 1, hay lugares donde tenemos retenes para ingresar, hay retenes, te digo, de 20 horas de demora para ingresar a algún lugar. Entonces, eso te afecta directamente en la productividad y en la promesa de entrega. Entonces, nada, tuvimos que obviamente trabajar rápido en sentarnos a ajustar semana a semana las promesas de entrega. Empezamos con una medición un poco más fuerte sobre la inactividad que generaban ciertos envíos o ciertas compras en el sistema de Andreani. Entonces decíamos, si este envío, su SLA habitual es de tantos días y ya lleva X cantidad de días y no presenta ningún movimiento, avisémosle rápidamente al comprador que su envío está demorado, pero de forma proactiva. ¿Qué porcentual de ventas se ganó a nivel digital? ¿Y cuál fue el crecimiento de su tasa de conversión? No, te tomo julio como parámetro. Una marca como Havaianas, una marca de hojotas, que vendió, digamos, rompió todos los estándares de venta en julio. A ver, ¿cómo puede ser con el frío que hace en Argentina? Bueno, de nuevo, enfocándose y teniendo estrategias para poder generar objetivos concretos. Ejemplo concreto, en junio vendimos más valijas de Samsonite que en enero. En junio, en medio de una pandemia, con todas las fronteras cerradas. Entonces, de nuevo, esto tiene que ver con alinearse, darle un foco al canal y tener estrategias comerciales y de comunicación que se alineen para lograr objetivos. Todas las marcas que decidieron ponerle el foco y la atención y estuvieron abiertos al cambio, crecieron, mínimamente duplicaron su caudal de ventas en periodos anteriores contra el actual. Ahora, esto lo podés llegar a multiplicar por 3, por 4, por 5 y en algunos casos hasta por 10. Algunos casos muy, muy específicos y claros. Tenemos marcas que en julio tuvimos el hot sale, ¿no? Si tomamos el julio completo, tomando el evento, vendieron más que todo el año 2019. Entonces, es realmente una locura. Ahora, esto pasa de nuevo cuando alineás la visión de la empresa, la visión de la marca, alineás la operación, alineás la tecnología y vos empezás a disponibilizar toda la mercadería y das una atención al cliente, se la hace fácil y las cosas pasan. Es que la torta se volteó totalmente, es decir, pasamos de, digamos que en tasa de conversión crecimos casi 3 veces en tasa de conversión. El tráfico, obviamente, que empezó también a llegar, pues se cuadruplicó, me atrevo a decir, ese tráfico que teníamos. Y en ventas, el crecimiento en nuestro caso fue de más de 1000%, ¿no? En ventas en el online. Digamos que es muy interesante. Es muy difícil de analizar la posición de la tienda online frente a la tienda física en una situación de estas, porque veníamos en una posición en la que estábamos ganando posiciones, pero estábamos de últimos, por así decirlo, ganando posiciones poco a poco entre las tiendas. Son muchas, ¿no? Además, eran bastantes tiendas. Y de repente todas las tiendas están cerradas. Entonces, al estar cerradas, obviamente esta se vuelve la tienda número 1, escala muy rápido a la tienda número 1 en ventas, o sea, igual a la tienda número 1 en ventas, pero aún así, digamos que todo el sector, yo creo que lo que está sufriendo es que por más de que el canal online ha crecido y crece mucho, no logra compensar obviamente todo el posicionamiento que habían tenido y la suma, digamos, de todas estas tiendas. Entonces, el crecimiento es brutal. Creo que es un muy buen camino porque ya no hay vuelta atrás. O sea, no creo que, digamos que con la apertura total esto vaya a echar para atrás, porque ya la gente que probó el canal seguramente va a seguir comprando a través de ese canal. Pero pues bueno, creo que va a ser también la oportunidad de repensar, como lo ha hecho, digamos que todo el retail de moda en otros países. Zara tomó una decisión radical, cerró bastantes tiendas físicas y dijo, nos vamos a concentrar en el online y en una estrategia que queremos hacer. Entonces,
al final es un tema de adaptarse también a esta nueva realidad. Ventas físicas, ahí creo que un retailer de marca te lo puede decir mejor que yo, ¿no? Yo hablo por lo que vemos desde Vitex y lo que vemos del online. Si vemos, como te digo, salvo esta caída en lo que son sesiones en marzo, particularmente hablando de apparel, accesorios y fashion, ¿no? Porque obviamente nosotros miramos un montón de otras industrias, ¿sí? Grocery, electrónica y demás, que tienen otra historia, ¿no? Particularmente todo lo que es grocery y pharma es otro cantar, pero si nos abocamos a lo que es fashion, tenemos la caída en sesiones y venta y órdenes de marzo, pero después de ahí tenemos un incremental sostenido. Para que te des una idea, julio, ponele, respecto en sesiones, respecto de enero, ponele, te puedo decir que multiplicó por 3, ¿sí? Como poco, la cantidad de sesiones, la cantidad de órdenes se multiplicó por más de 4 en promedio, ¿sí? Tomando también misma base enero, ¿no? Entonces, ahí tenés como un crecimiento sostenido, y te hablo de datos cerrados a julio, ¿no? Pues julio obviamente vamos 8 días nomás, así que está todavía en progreso, pero también la tendencia es buena. Tasa de conversión también tenemos, en realidad lo que tenemos interesante, más allá de, más que incremento de tasa de conversión, es que se emparejó un poco, si querés, el volumen de órdenes con la tasa de conversión, en el sentido de que antes, digamos, era más desparejo, ¿no? Había mucha más tasa de rebote, ¿sí? Mucha más pérdida de carrito, y ahora el consumidor está mucho más asertivo en ese sentido, que es algo que quizás vos esperarías más naturalmente en supermercadismo, donde entrás y ya con la decisión hecha de compra, digamos, y la tasa de conversión por eso es mucho más alta, inclusive en este contexto tenemos tasas arriba de 2,5 de conversión, y en moda era algo que no era tan natural y ahora sí lo vemos, ¿no? Entonces vemos como que un consumidor, si querés, más decidido a realizar esa compra, ¿no? Y obviamente el incremento de, como te decía, volúmenes, tráfico, sesiones, ¿no? Y una caída en esta tasa de rebote, ¿no? Claramente el crecimiento que tuvimos va de 2x a 5 o 6x. Depende del estadio de la marca. Como te digo, son más de 20 marcas. Entonces, cada marca tenía un estadio distinto. Pero las marcas que más crecieron llegaron a crecer total año, ¿no? Si yo hago enero, agosto, transacciones, no te hablo de ingresos, versus el año pasado, vemos marcas que quintuplicaron o sextuplicaron esa cantidad de transacciones. En otros casos, donde a lo mejor ya estaban más maduros y ya venían invirtiendo y haciendo acciones, duplicaron, pero esa es la medida. Entonces, imagínate que tal expansión nunca puede venir de los consumidores que venían comprando online. Hubo mucha reconversión de consumidores que compraban offline o que se metían en la página para después comprar en tienda, en offline. Y de ahí es que vemos que aumentó mucho la tasa de conversión. Y cuando te digo mucho, es en general duplicamos la tasa de conversión. La realidad es que si comparamos hoy el volumen del mes de enero y febrero, marzo no operaron, con lo cual cayó en picada, pero enero y febrero contra un junio o julio, te diría que creció el 500%, como te decía antes. O sea, el crecimiento fue abismal. Y hubo casos que hasta crecieron muchísimo más. Ahí te estoy hablando de un promedio. Hubo clientes que tuvieron un pico histórico que no lo tuvieron antes. Inclusive, nos fue complicado tanto a nosotros como a las marcas respecto del hot sale que tuvimos hace poquito para proyectarlo, porque veníamos con una base de un crecimiento muy alto, entonces decimos, bueno, ¿hasta cuándo va a seguir creciendo todo esto? Independientemente de que crezca, ¿hasta qué punto, que era lo que nos preguntábamos todos, hasta qué punto puedo seguir creciendo en mis capacidades para afrontar ese volumen de crecimiento? Bueno, la realidad es que el incremento de volumen de hot sale fue más de lo mismo de lo que veníamos trabajando en cuanto a volumen. Te diría que en algunos casos fue del 20% más, en otros casos fue el 30%, en otros el 15%, en otros el 40%, depende también la marca y la promoción específica que hizo, pero fue un evento de crecimiento, sí, pero sin dejar de lado que ese crecimiento se dio ante el incremento de piso que generó esta situación, ¿no? O sea, nos es muy difícil medir exactamente
cuál es el ratio, ¿no? Un poco de qué es lo que hemos ganado respecto a lo que podríamos haber vendido si no hubiéramos tenido. Lo que tenemos claro es que ha habido un aumento muy importante de la venta online. Significa que nuestro producto es un producto que continúa interesando más allá de las tiendas, que los clientes se han adaptado a los canales que les hemos ofrecido y que ese canal se ha mantenido. O sea, que ese incremento, cuando ya hemos reabierto las tiendas han ido recuperando las ventas poco a poco y el canal online ha mantenido ese incremento. O sea, no ha sido una montaña que cuando ya hemos abierto las tiendas, pues la gente se ha ido. Todavía estamos analizando todavía los datos porque todavía no hemos salido de esa situación compleja, pero creemos que el canal online, el crecimiento ha venido para quedarse. A lo mejor no en los ratios a un corto plazo que teníamos antes, pero seguro que a medio plazo conseguiremos esos ratios. Ya estos últimos años, sobre todo a final de 2019, veníamos hablando cada vez más fuerte del concepto de la omnicanalidad y cómo cada una de las marcas los estaba incorporando dentro de su contexto compañía. ¿Cuáles creen que fueron esas situaciones o esas lecciones que pueden tomar del online para trasladar al offline? ¿Cuáles son esos desafíos que están enfrentando y cómo creen que todo esto se va a modificar dentro de sus organizaciones? Lo que sí veo que nosotros hace años, y uno que está hace más de 15 años en esto, viene hablando de transformación digital, transformación digital, transformación digital, ¡pum! Acá tuviste la transformación digital, lo hubieses querido o no. ¿Sí? O sea, veníamos evangelizando, bueno, la realidad nos dio un cachetazo a todos para que adoptemos la transformación digital, porque lo que vemos es que muchos me preguntan siempre, bueno, cuando volvamos a una nueva normalidad, ¿qué va a pasar con los volúmenes de e-commerce? ¿Se van a mantener? ¿Van a seguir creciendo? ¿Van a bajar? ¿Viste? Y ciertamente es esperable que un poco bajen, porque a medida que la vida vuelva a una normalidad, a una libertad dada donde podamos volver a ir a un shopping, podamos volver a salir a caminar y a disfrutar de un paseo comercial, puede ser que un poco los volúmenes bajen. Pero si bajan van a pasar varias cosas. Primero que van a volver a una base mucho más alta que la que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque la gente adquirió nuevos hábitos. Y la gente entendió que esos hábitos adquiridos les resultan, son cómodos, son seguros, son confiables, me permiten disponer de mi tiempo de otra manera. Entonces, yo antes iba a la verdulería, que la tengo a 2 cuadras, y ahora le pido por teléfono, me lo trae a domicilio y pago con QR. Nosotros hoy estamos hablando de Unified Commerce, con un claro centro que es el cliente y empezando a tener, de nuevo, desde lo tecnológico y desde lo operacional, todas las variables que estén jugando en favor del usuario. Ejemplo concreto, porque esto a veces también pasa que, bueno, estamos pensando esto es realidad. Nosotros, el último mes, y en la actualidad claramente, tenemos marcas que hoy ofrecen a un cliente digital productos a través de su e-commerce, productos que lo tienen no solo en un warehouse central, sino también en distintos locales. Entonces el cliente compra, no sabe dónde está esa mercadería y puede que reciba desde un punto central o puede que reciba de distintos puntos un mismo producto. Entonces, cuando empezamos a integrar la tecnología, cuando empezamos a integrar los inventarios y cuando empezamos a hacer esa experiencia del usuario algo mucho más natural, ahí realmente empezamos a hablar de un comercio unificado. Varios puntos. El primero, sí se empezaron a hacer estrategias puntuales para este momento. Por ejemplo, tenemos diferentes marcas como 47 Street, Complot, Portside, Paruolo. Son todas marcas que empezaron a sacar líneas de productos específicas para este momento. ¿Sí? Entonces armamos landings, categorías específicas para este momento y los empezamos a comunicar de esa forma, ¿no? Con diferentes lemas o conceptos, pero todos muy apuntando a la vestimenta en cuarentena o este momento en especial. Eso es el lado de la oferta. Por el lado de la estrategia, sí lo que empezamos a comunicar y agregar en la comunicación es ciertas indicaciones o ciertos tipos de aclaraciones para un consumidor más inexperto en la compra online
o que tenía miedo en el pasado de comprar. Entonces, a los mailings, por ejemplo, le agregamos un cómo comprar, a las páginas le sugerimos agregar, si tenés dudas, cuáles eran, empezamos a comunicar más grande las vías de contacto, qué pasaba si había devoluciones y demás. Entonces, lo que entendimos es que estábamos logrando incorporar al e-commerce un segmento de consumidor que antes no estaba, que en muchos casos era ese segmento más 40, más 50, que seguía eligiendo ir a la tienda física, y por lo tanto, para ganarlo, debíamos darle más confianza y orientarlo. Entonces, desde ahí fue que cambiamos. Una pregunta bastante simple, pero a la vez bastante profunda. ¿Qué creen que va a quedar de esta nueva normalidad? Ya al comienzo de la crisis veníamos hablando del new normal, las nuevas normalidades. ¿Qué es lo que creen que va a quedar de todo esto? Habrá un optimismo, ¿no? Ahora yo creo que todos estamos un poco como pesimistas, ¿no? Ostras, no sabemos un futuro incierto, qué pasará, hay una contracción un poco del consumo, la gente pues le cuesta hacer inversiones porque, ostras, si tengo que trabajar desde casa y no sé qué, pues a lo mejor la ropa que me compraba no hace falta, sobre todo en sector moda, ¿no? Pues ya si no tengo que salir tanto, ya no puedo ir a cenar tan a menudo, cuesta más, ¿no? Pues hay como un poco de contracción. Entonces, si el futuro no hay continuamos en ese escenario de un confinamiento relativo más personal, ¿no? Pues que la gente no se relaciona tanto, que está en casa, etcétera, pues aquí el digital es el que va a mandar, es el que va porque las tiendas, pues si la gente no sale, no pasea, etcétera, pues las tiendas físicas tendrán no llegarán a trabajar tanto como estaban trabajando, y el digital tendrá que absorber parte, al menos, de esas 90 en físico. Si por el contrario, y eso es lo que esperamos todos, se encuentra una vacuna o podemos encontrar una forma de atajar esos contagios, pues yo creo que entre que ya no habrá miedo y que habrá un cierto optimismo a la gente y de que ya podremos ya salir, encontrarnos con la gente, salir a cenar en grupos de más de X personas, etcétera. La gente podrá viajar, habrán turistas y habrá un cierto optimismo, y creo que la gente empezaremos a salir, gastar y entonces yo creo que es un escenario totalmente distinto donde la omnicanalidad, con un foco importante en las tiendas físicas, pues tendrá un peso importante en nuestra facturación. Entonces creo que el retail tradicional sí definitivamente murió, eso está claro, y que ahora viene una nueva etapa de reinvención del retail donde está todo por hacerse y por verse, ¿viste? Desde quizás cabinas sanitizantes con rayos UV para que cuando entres al local te quedes tranquilo de que el que entra está, ¿viste? Si querés, ionizado, por ponerle un nombre, o sanitizado, pero después puede pasar cualquier cosa, y creo que va a ser interesante ver lo que va a hacer el retail al respecto, ¿no? Y especialmente en moda. Mirá, es interesante eso que decías. Tenés nuevos hábitos que la gente adquiere, tenés nuevos usuarios que forzadamente se vieron obligados a digitalizarse. Mis padres, 75 años, no compraban supermercado por e-commerce, y ahora compran todo por e-commerce. Y no van al supermercado, punto. A lo sumo irán a almacenes de barrio con menor densidad a buscar alguna delicatessen o algo puntual, pero la compra general de supermercado lo hacen por internet. Entonces, es probable que ni vuelvan al supermercado, ¿sí? Entonces, puede bajar, el tráfico puede bajar, pero se va a ver compensado por estos nuevos hábitos y estos nuevos usuarios que forzadamente se vieron digitalizados. Que el juego cambió, no hay dudas. Esto fue un gran acelerador de un cambio. Me cuesta ponerle un porcentaje, un número real, porque de nuevo hay muchas variables que juegan, pero sin duda la marca que haya entendido definitivamente que la venta digital no canibaliza la venta offline, sino que esto es un complemento. La marca que haya entendido que no se trata de poner stock en un lugar o el otro, que haya entendido que tiene que plantear la experiencia para el usuario, no por sus posibilidades técnicas, sino por la necesidad del usuario, y que entiende que la comunicación digital es vital para poder seguir ganando no solo la
el share de su venta, on-off, sino el share of wallet. De alguna manera vos en el digital estás compitiendo con todo el resto por una billetera que es única, que es la del usuario, ¿no? Entonces, las marcas que entiendan eso son las marcas que van a salir más vencedoras, ¿no? Y van a poder sacarle mucho más rédito a todo esto para seguir pensando hacia el próximo nivel, que básicamente tiene que ver con, bueno, borro todas las barreras de físico, online, empiezo a hablar del usuario único, y ese usuario único lo empiezo a seguir por todos los canales, y empiezo a poder hablar de una manera mucho más directa. Creo que esto hizo que se acelere digamos, el comportamiento de los consumidores y que hayan migrado de canal, porque la experiencia pudo haber sido buena o mala, o regular, pero es una experiencia que ya se tuvo por primera vez, hubo compradores por primera vez, entonces esa barrera se rompió, y creo que eso está buenísimo que haya pasado, porque quiere decir que pueden llegar a estar dispuestos a volver a comprar alguna vez. Mark Zuckerberg está diciendo lo que esperamos para 2025, bueno, va a pasar en 2021. Es decir, Facebook está diciendo que avanzó 5 años la transformación digital para Facebook, no para una pyme argentina, no para Facebook. Después, cuando ves a nivel más general, tanto en Estados Unidos como en Europa, ves grandes retailers cerrando espacios físicos y aumentando la presencia en e-commerce. Desde Zara lanzando en Argentina y a nivel más general lo que es el e-commerce, como también lo ves tanto en Estados Unidos como en Europa, con marcas grandes cerrando tiendas y apostando ahí. Y por otro lado, entendiendo que esto claramente es un piso más que un techo. Es decir, vemos que acá hay un nuevo escalón desde el que vamos a crecer, y no un techo al que llegamos, porque todo el tiempo nos damos cuenta que vamos creciendo cada vez más. Incluso Hot Sale de este año creíamos que ya más de lo que se había vendido en junio, por ejemplo, que había sido un gran mes, no se podía vender, y volvimos a vender más. Entonces, evidentemente, hay un ascendente, una nueva normalidad, un nuevo escalón en el que nos deja, donde va a haber un montón de consumidores que van a seguir comprando offline, y es necesario, en muchos casos, esas tiendas, por imagen de marca, por fidelidad, por presencia, para poder ir a comprar y probar a aquellos que quieran probar y demás. Pero al mismo tiempo entendemos que esto dejó un escalón donde cuanto más creo que nos podamos profesionalizar, invertir y entender que esta nueva normalidad del e-commerce también implica una nueva profesionalización, un nuevo nivel de inversión, nuevos equipos, más capacitación y demás, vamos a volver a crecer. La experiencia va a cambiar, sin duda, más que nunca necesitamos que el offline y el online se comuniquen, porque mucha gente también puede llegar a la tienda física con algo previamente visto o comprado en el online, solo quieren recoger y no quieren tardarse nada, ¿no? Entonces, más que nunca, yo creo que esa nueva normalidad en cuanto a la tienda física y online, pues va a tener que interactuar mucho más pegada, que tiene que ser de buen precio, pero duradera. ¿Sí? Ya la gente tal vez vamos a salir con una conciencia diferente, con un pensamiento diferente de lo importante. Entonces las marcas se están esforzando mucho, ya venían en un esfuerzo importante de moda ecológica, moda reutilizable, materiales reutilizables, jeans, por ejemplo, en donde el desperdicio de agua, digamos, en la fabricación de jeans es muy alto. Entonces cada vez veníamos toda la industria de la moda trabajando en que esto pasara menos. Creo que hoy aún va a ser más relevante. Y vos, Darío, desde Vitex, ¿cuál es la visión? Que realmente el e-commerce obviamente tiene mucho para mejorar, estamos todos de acuerdo, tiene mucho para seguir creciendo, aprendiendo y evolucionando, pero ciertamente es algo que al menos en nuestro país ya tenía un estadio de maduración tal que le permitió a mucha gente adoptarlo por necesidad y no por comodidad, y el día de mañana lo van a seguir adoptando por comodidad. ¿Sí? Entonces creo que ese es el gran mensaje, la gran enseñanza que nos queda para todos los que, digamos, hace años venimos impulsando el ecosistema, ¿no? Desde la CASE, ahí también donde dirijo la comisión de marketing, hablamos que muchas veces
la evolución del e-commerce depende, por un lado, de la logística y cómo pueda ser la experiencia, pero del otro lado, del talento y de la capacitación de los equipos. Si el desafío ahora está en cómo vamos a seguir creciendo y aumentando la cantidad de personas y el talento que necesitamos, cuando no hay en el mercado, muchas veces son las vías de capacitación para los medios de capacitación para poder formarse, y tampoco el talento disponible para tal expansión. Entonces ahí hay un desafío como industria que tenemos que trabajar. Paola, reportanos desde Colombia. Que aprendimos mucho de los dos canales, aprendimos del potencial que tiene cada uno, de cómo se pueden ayudar y cómo se pueden complementar, y aprendimos también de los clientes, porque es que al final el cliente creo que además después de esto cambió mucho más, ¿no? Entonces se volvió un cliente que ya no le da tanto miedo comprar en digital, que ya no le da tanto miedo no medirse una prenda, siempre y cuando mi experiencia sea tan buena de ida como tan buena de vuelta, ¿no? Entonces, parte de lo que también aprendimos es que la tienda física entienda que si vendemos algo online y una persona llega al físico a hacer un cambio, a pedir una devolución o lo que sea eficiente, es decir, que la experiencia sea tan buena como comprar, tan buena como devolver, como cambiar, sin tanto problema. Entonces creo que en esta nueva normalidad o en esta vuelta que vamos a tener, seguramente habremos aprendido mucho y seguramente ya entenderemos mucho más que el cliente al final es uno, no importa por dónde le vendamos. ¿Quieren agregar algo más? No, creo que lo último que te dije resume, ¿no? No hay que tenerle miedo, hay que abrazar la transformación digital. El momento es ahora, claramente. Si no lo hiciste hasta hoy que estás escuchando este webinar, hacelo, porque ciertamente, digamos, ya lo vemos, y también lo vemos con las generaciones que vienen, ¿no? Los chicos perdieron un montón de cosas de sociabilización, pero mantuvieron su educación, si querés con un montón de restricciones, de una manera virtual y digital. Y si esos chicos ya venían, en cierta manera, viste, eran nativos digitales, esto digamos, como que los empoderó aún más, ¿no? Porque ya la maestra no la ven hace 4 meses, más que por Zoom o por alguna plataforma de videollamada, y con sus amigos juegan por videollamada y reinventaron un montón de dinámicas de juego y de sociabilización. No sé, también es difícil para los dueños de las marcas, ¿no? Que están viendo tipo, che, pero el 90% de mi negocio se cayó. Es decir, por más que crezca 5 veces, no llega a compensar lo que perdieron en facturación. Es decir, claramente no va a ser un gran año para la industria de moda ni mucho menos. Pero al mismo tiempo me parece que no se va a poder comparar nunca más con antes. Es decir, es como un nuevo negocio y empezar a mirarlo así. Con las oportunidades que eso genera. Nosotros tenemos marcas que están vendiendo para afuera, que están pensando en abrir expansión regional. Nosotros mismos estamos abriendo España. Bueno, hay una nueva normalidad, dimos de baja a la mitad de la oficina. Y entendemos que ya no vamos a volver a trabajar codo a codo. No, nos vamos a juntar para cuando sea necesario. El resto del tiempo, ¿para qué? Y eso nos permitió, que te hablaba de talentos, contratar personas en Córdoba, en Concordia, en Río Negro, en Misiones. Bueno, hay ahí algo nuevo también que hay para aprovechar. Veremos cómo termina la historia. Nos motiva muchísimo saber el rol que logró adquirir con esta situación la logística. La logística siempre se la veía como un costo, como el último eslabón de la cadena, y creo que quedó más que demostrado, y eso es algo que nos motiva muchísimo para seguir creciendo, para seguir invirtiendo, para seguir mejorando y para dar el próximo paso en logística para e-commerce. Esta situación estoy convencida que llegó para poner a la logística en un rol superador y fundamental, mostrando lo bueno y lo malo, como siempre, como digo, todo tiene sus pros y sus contras, y hay cosas en las que tenemos que seguir por esa línea porque nos garantizó el éxito hasta este momento, y hay otras cosas que a raíz de este crecimiento y esta nueva normalidad vamos a tener que rápidamente salir a ajustar. Este es el mejor momento para el e-commerce, este es el momento en el que todos los que trabajamos queremos a esta industria, los que llevamos mucho tiempo como yo, los que llevan poco tiempo como toda esta nueva onda. Ahora muchos dicen, ay, ¿por qué estuvimos antes en esta industria? Pues nunca es tarde, o sea, este es el momento, está en esta
en esta industria, en este lado, digamos, de todo el tema digital, sin dejar de lado tampoco el lado físico. O sea, creo que lo que hay que pensar es en una experiencia pues para el cliente, para la gente, y una transformación, digamos, de una manera mucho más rápida. Y al final lo importante es poner al cliente en el centro, ser capaces de darle lo que necesite en el momento que lo necesite, no lo que a ti te interesa, sino lo que necesita el cliente, ¿no? Y esa es la combinación que tenemos que hacer como empresa, ¿no? Entre lo que necesitamos como empresa para lo que queremos como empresa vender y lo que necesita el cliente al final, ¿no? Y es encontrar ese match entre las dos necesidades. Fundamentalmente es un cambio de mindset, más allá de todo, empieza por ahí. Una vez que cambiamos el mindset, hay que alinear tecnología, operación y comunicación, pero todo empieza por el mindset, así que creo que lo dejamos claro. Bueno, finalizamos el ciclo de conferencias Reset orientado a lo que es la parte de comercio electrónico. Tenemos ya un reporte completo de lo que está pasando, de lo que está sucediendo y lo que se va a proyectar en toda en todo Iberoamérica. Realmente les decía al inicio, un panel de lujo para los que son o somos amantes de este proceso de transformación digital. Lo que tenemos que entender es que el segmento de fashion, de moda, particularmente tiene probablemente una de las complejidades más interesantes para poder estudiar y para poder inspirarse. Piensen solamente en el segmento de lo que puede ser el fast fashion, que desde que piensan o idean una colección, la diseñan y la ponen de cara al consumidor, a veces suceden apenas algunas semanas. Así que todo el proceso productivo, el end-to-end de toda la cadena, como nunca se ve en acción. La tecnología ayuda hoy por hoy enormemente a articular este mundo de la omnicanalidad. Los datos hoy por hoy expresan de la forma más fiel al consumidor y toda la potencia de los canales digitales, particularmente por estas campañas que hoy por hoy tienen que estar 100% enfocada con el consumidor en el centro, lo que nos permiten es tener una articulación perfecta de un ecosistema que se tiene que mover en consonancia con cada una de estas actividades. Los procesos logísticos hoy por hoy son casi indivisibles de todo lo que es el proceso de la digitalización del comercio como lo estamos viviendo. Las tasas de conversión están creciendo enormemente de una industria que tal vez hace pocos años atrás nos planteábamos si un consumidor iba a animarse a comprar una prenda sin necesidad de tocarla, de probársela. Bueno, estas barreras año a año caen y conforme a eso vamos aprendiendo un montón de situaciones en las cuales hoy por hoy son parte de esta nueva normalidad. Probablemente ya hacia el 2021 vamos a estar viviendo estas tiendas de experiencia con una articulación perfecta de todo lo que es el proceso de automatización del marketing, logística e infraestructura. Así que bueno, no me queda más que agradecerles tanto a Santiago, a Jordi, a Darío, a Paola desde Colombia, a Demián y a Gisela e invitarlos nuevamente a que nos sigan acompañando en estos ciclos y agradecer nuevamente también a la gente de Fashion Market por permitirme presentar este panel. Muchísimas gracias a todos y espero verlos nuevamente.